Buenas noches. Hola. Gracias a todos por conectarse. Ya se conectó la doctora María Fernanda Delgado. Vamos a invitarla. Hola Mafe, buenas noches. Hola Bienvenida. Adri, un saludo, muchas ¿Cómo gracias. estás? Muy Bueno, bien, bienvenida a esta serie de conversatorios que hemos tenido en ocasión de la Semana Mundial del Glaucoma. Entonces, en el marco de esta semana, pues las actividades que hemos realizado en Glaucoma Colombia son esta serie de conversatorios que gracias a Dios son posibles debido a la pandemia y donde podemos llegar a más gente, puede tener más gente información sobre el enemigo silencioso y podemos interactuar con ellos. Entonces, bienvenidos todos, gracias por estar aquí, gracias al Laboratorio Sofía, que nos hace posible en el día de hoy esta reunión. Y pues la idea es que interactuemos. Entonces, el día de hoy, Mafe, el tema es súper taquillero, porque todos los días han estado preguntando todos sobre el tratamiento de glaucoma. Entonces, pienso que hoy van a surgir muchas preguntas y esa es la idea. No nos vamos a extender mucho en el tiempo. Todos los días la idea es que sean 30, 35 minutos máximo para no aburrirlos. Y tenemos allí a un experto en glaucoma también, a varios que se unen todos los días y que nos ayudan con las respuestas. Entonces, la doctora María Fernanda Delgado es experta en glaucoma, es expresidenta de la Sociedad Colombiana de Glaucoma, que se llama Glaucoma Colombia, la que nos agremia a todos. Entonces, bienvenida, Mafe. Hoy el tema es tratamiento del glaucoma y queremos empezar preguntándote qué busca el tratamiento de glaucoma, cuál es la finalidad, cuál es el objetivo de las terapias. claro que sí, muy importante. El tratamiento del glaucoma, como lo han también mencionado un poco en los lives anteriores, tiene realmente objetivos varios, pero el principal es que logremos que quienes lo sufren conserven su calidad visual a lo largo de su vida y no se vuelvan unas personas con discapacidad visual. Ese es el objetivo final, conservar esa calidad de vida visual. Pero para hacerlo tenemos otros objetivos intermedios, como el más importante, que es obviamente controlar la presión intraocular, que es lo que la mayoría de las personas saben acerca del glaucoma. Y es que hay que bajar la presión para poder proteger ese nervio óptico y ese campo visual y así pues obviamente conservar, como decíamos, esa calidad de vida final. Ok, entonces ya que mencionas la presión, ¿se tiene en cuenta la presión intraocular del paciente y qué otras variables entran a consideración a la hora de elegir una terapia o es la misma para todo el mundo? ¿Podemos generalizar el tratamiento? Sí, eso es muy importante porque evidentemente, como lo dices, no es algo que generalicemos. Hay que individualizar el tratamiento porque cada enfermo de glaucoma tiene distintas etapas de su enfermedad y además influye, por ejemplo, si tienen historia familiar de glaucoma. Sabemos que entre más familiares, sobre todo los padres o los hermanos lo tengan, esa persona puede tener hasta 10 veces más de riesgo de glaucoma. Saber qué tanto daño tiene. Tenemos glaucomas más leves y tenemos glaucomas más moderados y tenemos glaucomas más severos, entonces dependiendo de esas etapas también el tratamiento y la reducción de la presión es distinta. Por ejemplo, otros exámenes que hacemos, que muchos de los que están y saben del tema, medimos la córnea, medimos el nervio óptico, aparte de tomar la presión. Es una enfermedad que se considera multifactorial. Otra cosa muy importante es que en los exámenes que hacemos determinamos, hay personas que tienen enfermedades muy estables, o sea que con el tiempo afortunadamente se controlan muy bien, pero hay personas que empeoran de pronto a un ritmo más acelerado y nosotros como médicos entonces tenemos que estar muy atentos. Por eso pedimos todos los exámenes que solicitamos con cierta frecuencia para estar atentos. Entonces todos esos factores son muy importantes. Lo que pasa es que la presión, que es la que todos tenemos en la cabeza, es obviamente muy relevante porque ahí es donde está el tratamiento. El tratamiento está en la reducción de la presión.
Ok, ¿y existe una presión ideal, una presión en la que tú pienses como oftalmóloga que la enfermedad no va a progresar o una fórmula aritmética que me digas, mira, tu presión debe estar en 14, por ejemplo? Bueno, les recordamos que la presión normal es de 10 a 20 o 21 milímetros de mercurio. Sí. Entonces, ¿existe una fórmula aritmética? O sea, Pues fíjate que importante que la gente no crea que es como un número mágico, como si fuera una receta de cocina, pero nosotros sí, cuando evaluamos a la persona y miramos todos esos factores de riesgo de los que acabamos de hablar, sí nos proponemos un rango. Queremos que la presión esté dentro de unos números. No tiene que ser un número específico porque la presión nunca es igual. Muchas veces la gente va y de pronto le decimos que la visita pasada tenía la presión, por ejemplo, en 12 y en esta nueva visita la presión está en 14 y de pronto se preocupan porque subió un poco. Y realmente esas fluctuaciones de la presión muchas veces están bien porque son normales hasta cierto punto, pero nosotros sí vamos a tener un objetivo, una meta de en cuánto queremos tratar de que la presión de esos ojos estén. Entonces, lo hacemos de distintas formas, como ahorita lo vamos a hablar más adelante, pero es muy individual. O sea, ese número no va a ser igual para todas las personas. Va a depender sobre todo de qué tan dañado está su nervio óptico y de cuál es la presión que esa persona tenía cuando no estaba con tratamiento. Hay personas que tienen glaucomas con presiones más elevadas y hay personas que tienen glaucomas también con presiones más bajas. o sea que si la presión normal es de 10 a 20, podemos decir, por ejemplo, que si yo tengo un glaucoma avanzado, 17, 18 puede ser alto para mí. Correcto, absolutamente, así es. Digamos que una frase sin ponerle número es que ojalá entre más baja podamos lograr la presión en esa persona, haciendo un tratamiento obviamente congruente con el estadio de la enfermedad que tiene ese ojo, pues mucho mejor. Pero siempre tendemos a irnos hacia más abajo de la media de la presión, que sería aproximadamente 15. Entonces, en los glaucomas más avanzados, necesitamos presiones más cercanas a 10 generalmente, pero no hay que llevarse un número aislado, hay que llevarse un rango y eso se conversa con el médico para que sepan más o menos cuál es esa meta que se tiene. Y por cada ojo también individualizado, ¿no? Porque a veces tienen Así un es. ojo más avanzado que el otro. Uh -huh. Listo, entonces eso en cuanto a las generalidades Uh -huh. del objetivo del tratamiento. Ahora entremos en materia. ¿Cuáles son las opciones terapéuticas que se le puede ofrecer a un paciente según Sí, cada caso individual, claro. ¿no? Pues mira, afortunadamente para nosotros como médicos y poder ofrecer soluciones y para los pacientes obviamente que lo sufren, estamos en una época donde tenemos una gran variedad de posibles alternativas de tratamiento. Y nosotros decimos que el tratamiento del glaucoma lo vamos escalonando. Eso quiere decir como si fuéramos subiendo una escalera de dificultad. Empezando por lo menos complejo y lo que muchas veces le sirve a muchísimas personas y que a lo largo de su enfermedad lo van a necesitar, están los medicamentos. Eso quiere decir que son medicamentos en gotas, porque como es para los ojos, generalmente vienen para aplicación tópica en los ojos, y hay diversos tipos de gotas con distintos mecanismos de acción, todos encaminados a bajar la presión, pero de formas diferentes. Esa es la terapia más convencional para los glaucomas que responden muy bien a la medicación. Ahora tenemos, cuando vamos subiendo la complejidad, tenemos tratamientos de láser que a muchos probablemente sus oftalmólogos especialistas les han propuesto porque hay casos donde es una maravillosa alternativa controlarlo de esa forma y ya a medida que la enfermedad se va haciendo de pronto más resistente al tratamiento y no nos responde bien a esas dos primeras etapas, tenemos que empezar a pensar en cirugías que ya son, entre comillas, un poco más invasivas, pero obviamente el riesgo-beneficio va en pro de mejorar la presión ocular y proteger esos deterioros en esos casos. Ok. Entonces empecemos por el primer peldaño de esa terapia en glaucomas de ángulo abierto, ¿no? Uh -huh. Que serían los medicamentos. ¿Qué efectos secundarios pueden tener esos medicamentos, por un lado? Y por Uh otro, -huh. si existen esos efectos secundarios, ¿pueden revertir al yo suspender la terapia? Sí, eso es muy importante porque a veces
no creemos que por ser simplemente una gota que ponemos en los ojos no pueda tener efectos adversos. Todos los medicamentos tienen efectos adversos. Lo que pasa es que dentro de la escala de severidad, la gran mayoría de las veces esos efectos adversos de nuestros medicamentos tópicos son leves, son controlables y son tolerables. Si se llega a presentar un efecto adverso ya de mayor gravedad, por ejemplo, una alergia, pues lo que toca hacer es suspenderlo y buscar otro medicamento que no nos genere esto. La mayoría de los medicamentos que usamos producen efectos adversos más a nivel tópico. Eso quiere decir que cuando la persona se pone su gota de pronto le arde, que cuando la persona se pone su gota con el paso del tiempo a veces los ojos se irritan un poco, se secan un poco, con algún tipo de medicamento las pestañas crecen, cosa que a veces a la gente no le molesta, sobre todo a las mujeres, porque es un efecto cosmético que puede tener un beneficio. Pero cuando hay molestos efectos, como decíamos, igual se suspenden. Si las gotas se suspenden, la mayoría de nuestros efectos adversos son totalmente reversibles porque es dependiente del uso puntual y no es algo que se cronifica en el tiempo. Ahora, nosotros los oftalmólogos, Adri, para recordarle a todo el mundo, somos médicos, primero que todo. Entonces, por eso dentro de nuestras consultas les preguntamos su historia general. Hay medicamentos que pueden tener alguna influencia, por ejemplo, en la parte cardíaca o en la parte respiratoria. Entonces, nosotros tomamos las precauciones para no ir a generar efectos adversos en una persona que fuese susceptible a esto, de manera que vemos no vemos solo un ojo, vemos la integralidad del estado de salud de una persona. Y si la terapia es con medicamentos, ¿hasta cuántos medicamentos máximos uno puede utilizar? Exacto. Entonces hay algo que nosotros llamamos máxima terapia. Máxima terapia es eso, llegar como al tope de cantidad de medicamentos que podemos poner, que como funcionan las terapias hoy en día, quienes usan medicina sabes que a veces tienen en un frasquito de gotas un medicamento o en ese mismo frasquito de gotas vienen 2 o 3 medicamentos. Entonces, habitualmente el máximo está entre 3 y 4 medicamentos. Ya cuando ese número de medicinas no te está controlando bien la presión y de pronto estás empeorando, probablemente vamos a pasar a las etapas quirúrgicas. Pero máxima terapia médica se logra generalmente con máximo 4 medicamentos, que eso en términos generales para quienes lo usan, muchas veces no son sino 2 botellitas, porque hoy en día tenemos medicinas combinadas y medicinas con muchas características que son de buena tolerancia y ayudan a que a pesar de tener aparentemente un número alto de medicinas, la gente lo pueda usar de una forma más cómoda y cumplir el tratamiento. Cuando uno usa más de una gota, más de una botellita, ¿cuánto debe esperar entre una gota y otra? Sí, eso es súper importante. Lo recomendado es ojalá que no esperemos menos de 5 minutos, ojalá incluso un poquito más, pueden ser hasta 10 minutos. Y la razón es que si ponemos la una y la ponemos la otra de forma inmediata, vamos a lavar la primera y de pronto no va a tener la acción adecuada. Entonces sí hay que tomarse el tiempo, un tiempecito de unos minutos para hacerlo. También hay que saber ponerse las gotas, ¿no, Adri? Sí, muy importante. Mafe, otra cosa que oímos hablar siempre de la adherencia. ¿Por qué es tan importante ser constante con la aplicación de las gotas y no olvidar una gota o ponérsela un día sí, un día no, para economizar y de que están controlando la presión? O si se la formulamos 2 veces al día, la usan una sola vez al día. Total, eso es súper importante. Nosotros le decimos adherencia, para palabras claras es cumplir el tratamiento. Y cumplir el tratamiento con la dosis que les recomendamos es súper importante. Primero porque las medicinas tienen una vida. Hay medicinas que ponemos cada día, cada 24 horas, porque duran eso. Hay medicinas que podemos poner cada 12 horas porque no duran 24 horas. Entonces lo que sucede es que cuando la gente no cumple, por la razón que sea, empezamos a tener picos de la presión, fluctuaciones que nos pueden dañar el nervio óptico y empeorar la enfermedad tanto como si no nos pusiésemos las gotas. Y además de eso, vamos entonces con el tiempo, porque el problema no es fallar una vez. Todos somos humanos y podemos fallar en algún momento. El problema es la gente que falla de forma repetitiva y no tiene un buen control de los horarios. A veces se le dice, oiga, son 2 veces al día, pero resulta que son 2 veces al día quiere decir cada 12 horas, no cada 5 horas en el horario que uno quiera. Entonces también tiene que ser muy estricto con eso. Entonces, no ponerse las gotas adecuadamente es casi igual que tener la presión mal y puede ser un factor para empeorar la enfermedad. Ok, perfecto. Muy importante tener en cuenta eso. Mafe, listo. Dejemos el tratamiento médico a un lado.
pasemos a los láseres, que están preguntando varias cosas de láseres allí. Sabemos que hay varios tipos de láseres en glaucoma, y todos funcionan de manera diferente. ¿Cuáles son los láseres que usamos en glaucoma y en qué casos los podemos tener en consideración? Exacto. Entonces hay uno que de pronto es el más común, sobre todo hoy en día se promueve mucho porque lo usamos tanto como terapia inicial, como también lo podemos usar más tarde durante la evolución de la enfermedad, y es lo que se llama la trabeculoplastia láser selectiva. Ese es un tipo de láser que se hace para que ese sistema de drenaje del ojo que no está de pronto funcionando adecuadamente lo podamos reactivar para que funcione mejor y así logremos que de una forma natural, o sea, que el mismo ojo funcione mejor y así nos ayude a disminuir la presión. Ese láser lo usamos, como dije, muchas veces incluso en personas recién diagnosticadas que van a empezar un tratamiento y puede ser una alternativa a la terapia médica dependiendo del caso. Pero también es útil, como dije, en etapas distintas de los glaucomas iniciales. Hay otros tipos de láser ya para otras patologías, como es el glaucoma de ángulo cerrado, que son preventivos y de tratamiento, pero también hay otros láser, hoy en día, digamos, unas innovaciones, que es, por ejemplo, lo que se llama el láser de micropulso, que es una terapia, hoy en día le llamamos terapia láser micropulso, que es un tratamiento que se ha venido evaluando ya desde hace por lo menos unos 5 años, con muy buenos resultados, tanto en glaucomas moderados como severos, y se está empezando a evaluar en glaucomas un poquito más tempranos. Y ese procedimiento también lo que pretende es ayudar a que el ojo funcione mejor, drenando mejor su humor acuoso, que es ese líquido que tenemos en el ojo que no filtra bien. Entonces, todos los láser tratan de ayudar a que la fisiología propia del ojo mejore. Distinto a las medicaciones que lo que hacen es alterarnos un poco otras cosas que son la producción del líquido, etc. Entonces, esos son generalmente los láser más comúnmente usados. Hay otros, pero ya para etapas de glaucomas más severos, que son un poco más para que el ojo no produzca líquido, que es distinto. Es para que el ojo produzca menos o no produzca tanto líquido y así pues vamos obviamente a reducir la presión. Ok, pero importantísimo también que recuerden que, como dijo Mafe anteriormente, que cada terapia es individualizada. Entonces, la trabeculoplastia, por ejemplo, láser selectiva, es para los glaucomas de ángulo abierto y no se puede usar en ángulo cerrado. Y las iridotomías es en los pacientes precisamente que la finalidad es abrir el ángulo. Y otra cosa ahí, Adri, es que la gente a veces te pregunta porque a algún conocido o algún familiar le hicieron una cosa u otra. Entonces, no, las terapias no son iguales y siempre escogemos lo que creemos que va a ser mejor para esa persona en su momento. Mafe, esos láseres se hacen en el consultorio. Se hacen de forma ambulatoria la mayoría, no en el consultorio exactamente donde hacemos en el examen, pero sí en una salita que parece un consultorio. No son láser que necesiten preparación quirúrgica ni realmente algunos exámenes especiales, solamente los exámenes que ya hemos hecho. Siempre sí requerimos que la gente vaya acompañada, eso es muy importante porque obviamente siempre que tratamos los ojos la visión puede quedar un poquito borrosa, pero son procedimientos ambulatorios y afortunadamente de recuperación para la persona en cuanto a la incapacidad se refiere, muy favorables y la gente los tolera muy bien. Perfecto, entonces ya pasemos a las cirugías, Mafe. Ya hablamos de medicamentos, hablamos de láser, hablemos de cirugía. ¿Qué busca la cirugía? Y la gente piensa, si me van a operar de glaucoma, me voy a curar, o sea, me van a operar y ya no voy a tener glaucoma. Y pues es una sola cirugía o son varios tipos de cirugía que se hacen para el glaucoma. Sí, entonces mira que ese también es un campo que ha tenido mucha innovación en nuestra área de glaucoma. Hay cirugías tradicionales, como son lo que se llama la trabeculectomía, por ejemplo, o los implantes de válvulas en los ojos cuando tenemos glaucomas que no responden casi que a nada de lo que hemos conversado anteriormente. Pero ha aparecido ahí en la mitad una serie de cirugías microinvasivas que para glaucomas leves a moderados han tenido muy buen resultado. Para glaucomas donde tenemos que ser muy exigentes con la reducción de la presión, generalmente nuestras cirugías tradicionales
que ya sabemos, no solamente sabemos hacer muy bien, sino sabemos cuidar muy bien y sabemos indicarlas muy bien, son muchas veces las que todavía necesitamos. Una persona con glaucoma, siendo una enfermedad crónica y de por vida, no podemos ni mucho menos decir que un solo procedimiento va a ser el procedimiento que va a ser el definitivo. Sobre todo si estamos hablando de pronto de personas más jóvenes, porque según la expectativa de vida, uno de los problemas o de las falencias que tenemos con las cirugías es la cicatrización. Nuestro cuerpo cicatriza cualquier cosa que hagamos porque esa es la naturaleza. Entonces, al cicatrizar, con el paso del tiempo, a veces perdemos un poquito la efectividad de nuestras cirugías y si la presión vuelve a subir, pues posiblemente pudiéramos necesitar volver a retomar, bien sea las gotas o bien sea la cirugía. Entonces, no hay una cirugía mágica tampoco. Y el glaucoma, como bien lo dijiste, no es curable, pero sí es tratable. Entonces hay que tener tranquilidad. Es tratable, lo podemos controlar, pero no podemos pensar que porque hicimos la cirugía ya no vamos a los controles y ya quedamos listos. Entonces sí hay cirugías muy eficientes, diferentes en las etapas distintas de la enfermedad, pero también algo muy importante, Adri, es el compromiso que tiene que tener una persona operada de glaucoma con los cuidados. Los ojos operados son ojos que tienen riesgos de infecciones, por ejemplo. Entonces hay que cuidarse de las piscinas, hay que cuidarse de los baños turcos, de los saunas, de frotarse los ojos, de los golpes. Hay que ser muy consciente de que los ojos que tienen cirugías para glaucoma son ojos que hay que cuidar muchísimo precisamente para salvar esa visión. O sea que hay unas cirugías más efectivas que otras, hay unas que están indicadas en unos pacientes y otros no, por ejemplo, en tipos específicos de glaucoma en donde sabemos que una no va a funcionar y la otra sí. Y por lo que dijiste, el éxito de la cirugía depende entonces bastante de factores inherentes al mismo paciente, a su cicatrización. Así Entonces, es. el postoperatorio, clave. Clave, Absolutamente. controles posoperatorios, ¿qué tan importante es el seguimiento postoperatorio en esos pacientes? Impresionantemente importante. Cuando haces cirugías menos invasivas, citas al paciente de pronto con menos frecuencia, pero cuando la cirugía es mayor, como estas que acabamos de hablar, sobre todo una trabeculectomía, muchas veces estás citando a tu paciente 3 veces a la semana, a veces todos los días. Lo importante es que el paciente sea consciente de que si lo citamos más es precisamente para estar atentos a los controles de la presión, a la cicatrización. A veces tenemos que hacer ajustes en el consultorio, ajustes de tener que inyectar, por ejemplo, algunas medicinas para que ese proceso de cicatrización esté muy favorable. A veces tenemos que cortar puntos, por ejemplo, y también todos esos pasos hay que hacerlos en el momento apropiado para que las cosas funcionen bien a largo plazo. Entonces, muy importante tanto que la familia como, porque una persona recién operada de un ojo, sobre todo de esto, las cirugías de glaucoma tienen también una cosa muy importante y es la incapacidad, entre comillas, física. Hay que tener en esos primeros días mucho reposo de los esfuerzos físicos, del ejercicio, todas esas cosas. Entonces sí es muy importante el acompañamiento de la familia, de las personas, para ayudarles en todas las actividades y en sus citas. Y eso nos ayuda, pues obviamente, a que el pronóstico a largo plazo de nuestra cirugía sea más exitoso. Es tan importante hacer una cirugía muy bien como el cuidado postoperatorio. ¿Te garantiza una cirugía el no uso de gotas posteriormente? Absolutamente no. Entonces, hay cirugías, como decíamos, hay cirugías más invasivas o menos invasivas. Dependerán eso, digamos, una persona que está usando muchos medicamentos, pues va a necesitar más. Una persona que usa un solo medicamento, de pronto necesita menos. Pero todas las cirugías pueden, a pesar de ser eficaces, lograr necesitar medicación adicional. ¿Y la razón cuál es? Que tenemos que pensar es cuál fue nuestro objetivo de la presión, porque al final el tema no está en usar o no usar gotas. El tema está es en estar en la presión que no nos empeore la enfermedad. Y si lograr esa presión que no nos empeora la enfermedad necesita que combinemos la cirugía con la medicación, maravilloso, no importa. Lo importante es lograr esa eficacia. Mafe, pasemos a lo que no deseamos, los riesgos de las cirugías de glaucoma. Claro, eso es muy importante porque hay que tener, obviamente, la información súper clara. Importantísimo que la gente pregunte todo lo que se le ocurra en la consulta. Hay gente que de pronto no pregunta, nosotros tratamos de explicar todo, pero bueno.
Entonces, hay riesgos, claro. Toda cirugía tiene riesgos de ¿qué? De infección. Para eso usamos antibióticos y obviamente la gente tiene que ser cuidadosa, lávese las manos cuando se va a poner las gotas. Si se va a limpiar, no usen pañuelos de tela que los están reutilizando varias veces, usen pañuelitos desechables para limpiar y botar. La inflamación. La inflamación es un proceso normal de una cirugía. Eso no es anormal y no es una complicación, pero hay personas que a veces tienen una mayor inflamación. Lo importante es hacer la terapia antiinflamatoria que les vamos a recomendar para precisamente lograr eso. Ahora hay complicaciones más enredadas. Por ejemplo, sangrado. Un sangrado no es deseable. Hay sangrados insignificantes superficiales que no tienen problema, eso se reabsorbe con el tiempo, pero a veces sangrados intraoculares se tardan un tiempo mayor en reabsorber y la visión se hace borrosa y la gente se preocupa, pero generalmente se resuelven. Hay otras complicaciones mayores, ya más internas del ojo, que precisamente hablando del seguimiento, ahí es donde nosotros podemos detectarlas. Entonces, si las detectamos oportunamente, las vamos a manejar. Perder visión, por ejemplo, puede ser un riesgo de complicación de temor de las personas porque hay que advertir lo que puede pasar. Es raro que eso suceda. Hay que saber que realmente hay casos de casos, pero proporcionalmente es muy poco frecuente que haya una complicación drástica que haga que una persona pierda visión de alguna forma irreversible. Generalmente son cambios visuales transitorios en ese proceso de cicatrización. Algo que nos pasa con las cirugías de glaucoma es que puede cambiar la fórmula de las gafas. Entonces la gente no se preocupe. Después de que se cicatrice y organice, le haremos su examen de optometría para ver qué hay que mejorar nuevamente en su fórmula y así poder mejorar otra vez la visión. Entonces la prioridad es la presión. Obviamente la visión siempre es vital, pero hay que primero controlar esa parte y una vez estabilizamos todo, organizamos. Pero las complicaciones, la gran mayoría son manejables y transitorias. Mafe, ¿y es posible que la presión se te baje mucho después de la cirugía? Es posible. El riesgo es a veces que no se controle bien y que siga alta, pero sin duda a veces tenemos lo que dices y eso se llama hipotonía, tener presiones muy bajitas. Entonces, obviamente eso tampoco nos gusta, pero no es infrecuente porque estamos ante una cirugía que es para controlar la presión. Y esto no es como una fórmula mágica donde lo que hagamos podemos decir la presión del ojo va a quedar en 10. No, eso es imposible. Hacemos lo posible para que incluso a veces la presión quede, por el contrario, un poquito más alta, para que la vayamos ajustando lentamente durante la cirugía. Pero en los casos donde la presión se baja mucho, también lo que hay que tener es reposo, tranquilidad, usar los medicamentos que les vamos a recomendar. Algunas veces podríamos necesitar entrar otra vez a cirugía, hacer algún ajuste en el procedimiento, pero también afortunadamente son menores los casos y generalmente la presión lentamente va retomando hasta que ojalá se nivele en donde queremos. Mafe, otro tópico bastante importante y frecuente, porque es frecuente que nuestros pacientes de glaucoma coincidan con cataratas. Uh -huh. Entonces, cuando tienen ambas, catarata y glaucoma, ¿se pueden operar ambas simultáneamente? Sí, eso es bien importante porque, claro, la población de glaucoma en la gran mayoría es gente ya por encima de los 60 años, o sea que muy probablemente van a ir desarrollando su catarata. La catarata se puede operar en combinación con el glaucoma en el mismo acto quirúrgico, especialmente cuando la presión está bien controlada o por lo menos no muy descontrolada para no tener riesgos adicionales a lo que es la cirugía de la catarata. Porque la cirugía de la catarata sí tiene un propósito muy específico y es mejorar la visión. Entonces, no queremos obviamente complicar eso. Hay cirugías de las que mencioné antes que se llaman microinvasivas, que permiten por esa misma incisión tan pequeñita de 2 milímetros de la cirugía de la catarata, por donde ponemos el lente intraocular, lograr acceder a ese sistema de drenaje para permeabilizarlo mejor y esas cirugías son muy eficaces. Pero si tenemos una presión no controlada, a pesar de que la persona tenga catarata, es mejor primero manejar el glaucoma y después nos encargaremos de la catarata más adelante. Ok, perfecto. Mafe, una pregunta que se repite día tras día, yo no sé si es la misma persona, pero todos estos días nos han estado preguntando acerca del tratamiento del glaucoma congénito, que de pronto sea la oportunidad de decirles cómo se aborda el glaucoma Claro, congénito. claro que sí. El glaucoma congénito es sin duda una urgencia.
Primero porque además todos estamos nerviosos, los papás, los médicos, por esta situación de un niño con esa situación. Pero el glaucoma congénito, a diferencia de todo lo que acabamos de hablar, sobre todo lo del principio, que era la terapia médica, es quirúrgico porque el glaucoma congénito se produce por una mala formación en ese sistema de drenaje. Entonces toca abrirlo, como quien dice, destapemos ese drenaje para mejorarlo. Entonces, una vez detectado, que eso es muy importante porque los síntomas del glaucoma congénito son generalmente rápidamente detectables en un niño de menor de 2 años, lo tenemos que pasar a lo que se llama un examen bajo anestesia, porque los niños es muy difícil que les tomemos el examen y que les revisemos bien los ojos, sobre todo tomarles la presión. Y en ese examen bajo anestesia, pues detectaremos obviamente esas alteraciones, vemos que la presión para esa edad está alta y es absolutamente quirúrgico. Hay distintos tipos de cirugía, las dos más frecuentes son, les voy a decir el nombre técnico, pero se llama goniotomía o trabeculotomía, y lo que hace el médico es entrar y destapar ese sistema de drenaje. Generalmente en una proporción muy alta, lo que se llama el glaucoma congénito primario, va a tener una muy buena respuesta y esos niños van a tener un desarrollo visual afortunadamente normal y van a ir bien. Hay casos de casos, pero generalmente funciona así. Mafe, hay un tabú que yo no sé desde cuándo viene, pero los pacientes creen, muchos creen pues que el glaucoma no se opera y otros creen que porque tienen la presión alta no se pueden operar de glaucoma. Entonces, Sí. si tienes la presión alta y no se ha conseguido la presión meta, la idea es precisamente llevarlo a cirugía aunque tengan esa presión alta, porque lo que se busca es precisamente bajarla por otro método, ¿no? Así es, así es. Sí, fíjate que esa pregunta sin duda nos la hacen muy frecuentemente y es, ¿el glaucoma tiene cirugía? Porque mucha gente desconoce que tiene cirugía. Lo que pasa es que también la gente asocia lo que hablábamos antes y es que como lo operé, lo curé, o como lo operé, mejoré. Entonces, otra cosa que no hemos dicho, pero que seguramente ya se ha conversado, es lo que se dañó no lo vamos a recuperar en la grandísima mayoría de los casos. Entonces, la cirugía, pues por un lado, claro, existe obviamente, no es curativa, pero existe. Y es muy importante que la gente que necesita cirugía entienda que lo que decíamos ahorita, que no va a ser para siempre. Y ese tabú, pues hay que quitarlo. La cirugía existe para glaucoma. ¿Y qué fue lo otro que me dijiste, Adri? No, que con la presión alta Sí, creen que no se sí, perdón. Y riesgo. entonces, claro, la mayoría de las veces que tenemos que hacer cirugía es precisamente porque la presión no está controlada. Entonces, claro, uno puede decir, bueno, si la presión está exageradamente alta, porque hay niveles, ¿no? Tú mencionabas como ese rango, digamos que hasta 21, 22, pero a veces hay gente que tiene presiones en 40 o en 50. Entonces, claro, operar esos ojos es riesgoso, la respuesta es sí, pero es más riesgoso seguir con esa presión. Entonces, nosotros tenemos que hacer la cirugía, tratamos médicamente antecitos de la cirugía de lograr bajarla un poco, pero hay que hacer cirugía lo más pronto porque entre más alta es la presión, más rápido, más acelerado va a ser el daño y ese daño irreversible del nervio pues no lo vamos a poder recuperar. Mafe, mil y mil gracias. Yo creo que hicimos un barrido de todo, contestaste todo lo que había que mencionar sobre el tratamiento. Ya lógicamente lo que se escapa son cosas muy individuales, muy personales. Te damos las gracias, pero te voy a despedir con una pregunta difícil. Dale. Y necesito que me la contestes así, rapidísimo. Hoy te diagnostican a ti, María Fernanda Delgado, glaucoma de ángulo abierto. Tienes un glaucoma incipiente. ¿Qué querrías que te mandaran en tus ojos? ¿Qué preferirías de tratamiento para ti? Yo puedo intentar primero hacerme una trabeculoplastia láser selectiva. Bueno, hacérmela no puedo yo misma. A mi colega le pido, Adriana, por favor, hazme una trabeculoplastia láser selectiva. Bueno, gracias, Mafe, por la confianza. No, Mafe, gracias, excelentes todas tus respuestas, creo que muy claras. Tenemos que darle las gracias infinitas a Pérez Hernández, oftalmo, y a oftalmólogo Ale Báez, Alejandro Valencia desde la ciudad de Medellín y Álvaro Pérez desde la ciudad de Cartagena, que pertenecen también a nuestro grupo de Glaucoma Colombia y que muy amablemente han estado respondiendo todas sus inquietudes porque son tantas las preguntas y tanto lo que tenemos que hablar
que no alcanzamos a leer y a contestar porque perdemos el hilo de lo que llevamos. Cumpliendo con nuestras expectativas, 35 minutos exactos para no cansarlos. Muchas gracias a todos por la asistencia, gracias al Laboratorio Sofía. Los esperamos mañana con la doctora Patricia Amariz, también glaucomatóloga, quien nos hablará de lo que es vivir con el glaucoma. Entonces, importante para todos ustedes o sus familiares que ya tienen diagnóstico de glaucoma, qué es convivir con el glaucoma. Y pasado mañana, el viernes, cerramos con nuestra presidenta actual de glaucoma, la doctora Sandra Belalcázar, hablando de sospechas de glaucoma y los factores de riesgo para desarrollar la enfermedad. Mafe, mil gracias. Excelente. Gracias. Bueno, gracias a todos por la asistencia. Los esperamos mañana a la misma hora y cumpliditos. Gracias, gracias. Queda grabado. Todos estos live quedan grabados en Glaucoma Colombia. Chao, Mafe. Gracias. Chao.